Ford pasó la mayor parte de su vida en los titulares, buenos, malos, pero nunca indiferentes. Celebrado como un genio tecnológico y un héroe popular, Ford fue la fuerza creativa detrás de una industria de tamaño y riqueza sin precedentes que en solo unas pocas décadas cambió permanentemente el carácter económico y social de los Estados Unidos. Cuando el joven Ford dejó la granja de su padre en 1879 para ir a Detroit, solo 2 de cada 8 estadounidenses vivían en ciudades. Cuando murió a los 83 años, la proporción era de 5/8. Una vez que Ford se dio cuenta del tremendo papel que él y su automóvil modelo T habían jugado para lograr este cambio, no quiso nada más que revertirlo, o al menos recuperar los valores rurales de su niñez. Henry Ford, entonces, es un símbolo adecuado de la transición de una América agrícola a una industrial. Henry Ford no inventó el automóvil. Ni siquiera inventó la cadena de montaje. Pero más que cualquier otro individuo, fue responsable de transformar el automóvil de un invento de utilidad desconocida en una innovación que moldeó profundamente el siglo XX y continúa afectando nuestras vidas en la actualidad. Los innovadores cambian las cosas. Toman nuevas ideas, a veces propias, a veces de otras personas, y desarrollan y promueven esas ideas hasta que se conviertan en una parte aceptada de la vida diaria. La innovación requiere confianza en uno mismo, gusto por asumir riesgos, capacidad de liderazgo y una visión de lo que debe ser el futuro. Henry Ford tenía todas estas características, pero le tomó muchos años desarrollarlas completamente. Sus comienzos fueron perfectamente ordinarios. Nació en la granja de su padre en lo que ahora es Dearborn, Michigan, el 30 de julio de 1863. Al principio, Ford demostró algunas de las características que lo harían exitoso, poderoso y famoso. Organizó a otros muchachos para construir rudimentarias ruedas hidráulicas y máquinas de vapor. Aprendió sobre las máquinas de vapor de tamaño completo al hacerse amigo de los hombres que las manejaban. Aprendió por sí mismo a arreglar relojes y usó los relojes como libros de texto para aprender los rudimentos del diseño de máquinas. Así, el joven Ford demostró habilidad mecánica, facilidad para el liderazgo y preferencia por el aprendizaje por ensayo y error. Estas características se convertirían en la base de toda su carrera. Ford podría haber seguido los pasos de su padre y convertirse en granjero. Pero el joven Henry estaba fascinado por las máquinas y estaba dispuesto a correr riesgos para perseguir esa fascinación. En 1879 dejó la granja para convertirse en aprendiz en Michigan Car Company, un fabricante de vagones de ferrocarril en Detroit. Durante los siguientes 2 años y medio ocupó varios trabajos similares, a veces se mudaba cuando pensaba que podía aprender más en otro lugar. Regresó a casa en 1882 pero se dedicó a la agricultura poco. En cambio, operaba y reparaba máquinas de vapor portátiles utilizadas por los agricultores, ocasionalmente trabajaba en fábricas en Detroit y cortaba y vendía madera de 40 acres de la tierra de su padre. A estas alturas, Ford estaba demostrando otra característica, una preferencia por trabajar solo en lugar de trabajar para otra persona. En 1888, Ford se casó con Clara Bryant y en 1891 se mudaron a Detroit, donde Henry había aceptado un trabajo como ingeniero nocturno para Edison Electric y Lumenting Company. Ford no sabía mucho sobre electricidad. Vio el trabajo en parte como una oportunidad para aprender. Henry era un alumno apto y en 1896 había ascendido a ingeniero jefe de Lumenting Company. Pero tenía otros intereses. Se convirtió en una de las muchas personas que trabajaban en graneros y pequeñas tiendas en todo el país tratando de construir carruajes sin caballos. Con la ayuda de un equipo de amigos, sus experimentos culminaron en 1896 con la finalización de su primer vehículo autopropulsado, el cuadriciclo. Tenía 4 ruedas de alambre que parecían pesadas ruedas de bicicleta, se dirigía con un timón como un bote y tenía solo 2 velocidades de avance sin retroceso. Le siguió un segundo automóvil en 1898. Ford ahora demostró una de las claves de su éxito futuro, la capacidad de articular una visión y convencer a otras personas para que se unan y lo ayuden a lograr esa visión. Convenció a un grupo de empresarios para que lo respaldaran en el mayor riesgo de su vida, una empresa para fabricar y vender carruajes sin caballos.
Pero Ford no sabía nada sobre cómo administrar un negocio, y aprender por ensayo y error siempre implica un fracaso. La nueva empresa fracasó, al igual que una segunda. Para revivir su fortuna, Ford asumió mayores riesgos, construyendo e incluso conduciendo autos de carrera. El éxito de estos autos atrajo patrocinadores financieros adicionales, y el 16 de junio de 1903 Henry incorporó su tercera empresa automotriz, Ford Motor Company. La historia temprana de Ford Motor Company ilustra uno de los talentos más importantes de Henry Ford, la capacidad de identificar y atraer personas sobresalientes. Contrató a un núcleo de hombres jóvenes y capaces que creyeron en su visión y convertirían a Ford Motor Company en una de las grandes empresas industriales del mundo. El primer automóvil de la nueva compañía, llamado Modelo A, fue seguido por una variedad de modelos mejorados. En 1907, el Ford Model N de 4 cilindros y 600 pesos se convirtió en el automóvil más vendido en el país. Pero en ese momento Ford tenía una visión más amplia, un automóvil para la gran multitud, mejor y más barato. Trabajando con un grupo de empleados cuidadosamente seleccionados, se le ocurrió el modelo T, presentado el 1 de octubre de 1908. El modelo T era fácil de operar, mantener y manejar en carreteras en mal estado. Inmediatamente se convirtió en un gran éxito. Ford podría vender fácilmente todo lo que pudiera hacer, pero quería hacer todo lo que pudiera vender. Hacer eso requería una fábrica más grande. En 1910, la compañía se mudó a una enorme planta nueva en Highland Park, Michigan, justo al norte de Detroit. Allí, Ford Motor Company inició un impulso incesante para aumentar la producción y reducir los costos. Henry y su equipo tomaron prestados conceptos de relojeros, fabricantes de armas, fabricantes de bicicletas y empacadores de carne, los mezclaron con sus propias ideas y, a fines de 1913, habían desarrollado una línea de ensamblaje móvil para automóviles. Pero los trabajadores de Ford se opusieron al trabajo interminable y repetitivo en la nueva línea. La rotación fue tan alta que la empresa tuvo que contratar a 53,000 personas al año para mantener ocupados 14,000 puestos de trabajo. Henry respondió con su innovación más audaz. En enero de 1914 prácticamente duplicó los salarios a 5 pesos por día. De un golpe estabilizó su fuerza laboral y les dio a los trabajadores la posibilidad de comprar los mismos autos que fabricaban. Las ventas del modelo T aumentaron constantemente a medida que bajaba el precio. Para 1922, la mitad de los autos en Estados Unidos eran modelo T y se podía obtener un nuevo Runner-Put para 2 pasajeros por tan solo 269 pesos. En 1919, cansado de la interferencia de los demás inversores de la empresa, Henry decidió comprarlos todos. El resultado fueron varios nuevos millonarios de Detroit y un Henry Ford que era el único propietario de la empresa de automóviles más grande del mundo. Ford nombró presidente a su hijo Edsel, de 26 años, pero fue Henry quien realmente dirigió las cosas. Sin embargo, el poder absoluto no trajo sabiduría. El éxito lo había convencido de la superioridad de su propia intuición y seguía creyendo que el modelo T era el automóvil que la mayoría de la gente deseaba. Ignoró la creciente popularidad de autos más caros pero más elegantes y cómodos como el Chevrolet, y no escuchó a Edsel y otros ejecutivos de Ford cuando dijeron que era hora de un nuevo modelo. A fines de la década de 1920, incluso Henry Ford ya no podía ignorar las cifras de ventas decrecientes. En 1927 cerró a regañadientes las líneas de montaje del modelo T y comenzó a diseñar un automóvil completamente nuevo. Apareció en diciembre de 1927 y se apartó tanto del viejo Ford que la compañía volvió al principio del alfabeto para encontrar un nombre, lo llamaron Modelo A. El nuevo automóvil no se produciría en Highland Park. En 1917, Ford había comenzado la construcción de una fábrica aún más grande en el río Rouge en Dearborn, Michigan. El mineral de hierro y el carbón se trajeron en los barcos de vapor de los Grandes Lagos y por ferrocarril. En 1927, todos los pasos del proceso de fabricación, desde el refinado de las materias primas hasta el montaje final del automóvil, se llevaban a cabo en la gran planta de Rouge, lo que caracteriza la idea de producción en masa de Henry Ford.
con el tiempo, se convertiría en la fábrica más grande del mundo, fabricando no solo automóviles, sino también acero, vidrio, llantas y otros componentes que se usaban en los automóviles. La toma de decisiones intuitiva de Henry Ford y el control de un solo hombre ya no eran la fórmula del éxito. El modelo A fue competitivo durante solo 4 años antes de ser reemplazado por un diseño más nuevo. En 1932, a la edad de 69 años, Ford presentó su última gran innovación automotriz, el motor V8 liviano y económico. Incluso esto no fue suficiente para detener el declive de su empresa. Para 1936, Ford Motor Company había caído al tercer lugar en el mercado estadounidense, detrás de General Motors y Chrysler Corporation. Además de los problemas en el mercado, Ford experimentó problemas en el lugar de trabajo. Luchando durante la Gran Depresión, Ford se vio obligado a bajar los salarios y despedir a los trabajadores. Cuando el Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices trató de organizar la Ford Motor Company, Henry no quería ser parte de tal interferencia en el funcionamiento de su empresa. Se defendió con intimidación y violencia, pero finalmente se vio obligado a firmar un contrato sindical en 1941. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Ford, quien siempre odió la guerra, luchó para evitar que Estados Unidos tomara partido. Pero después del ataque japonés a Pearl Harbor, Ford Motor Company se convirtió en uno de los principales contratistas militares estadounidenses, suministrando aviones, motores, jets y tanques. Sin embargo, la influencia del envejecido Henry Ford estaba decayendo. Edsel Ford murió en 1943 y 2 años después, Henry entregó oficialmente el control de la empresa a Henry II, el hijo de Edsel. Enrique y se retiró a Fairlane, su propiedad en Dearborn, donde murió el 7 de abril de 1947 a los 83 años. El legado de Henry Ford. Henry Ford había sentado las bases del siglo XX. La línea de montaje se convirtió en el modo de producción característico del siglo, y finalmente se aplicó a todo, desde fonógrafos hasta hamburguesas. Las grandes cantidades de material bélico producido en esas cadenas de montaje fueron cruciales para la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Los empleos en fábricas con altos salarios y poca calificación promovidos por Ford aceleraron tanto la inmigración desde el extranjero como el movimiento de estadounidenses de las granjas a las ciudades. Los mismos trabajos también aceleraron el movimiento de las mismas personas hacia una clase media en constante expansión. En una demostración dramática de la ley de las consecuencias imprevistas, la creación de un gran número de trabajadores poco calificados dio lugar en la década de 1930 al sindicalismo industrial como una poderosa fuerza social y política. El modelo T generó automovilidad masiva, alterando nuestros patrones de vida. Porque innovó. Hay una historia profética de cómo Henry Ford, de 13 años, recibió un reloj de bolsillo para su cumpleaños y luego procedió a desarmarlo. Simplemente quería saber cómo funcionaba. Fue un rasgo de carácter que marcó el resto de la vida de Ford. Quería saber cómo funcionaban las cosas y, lo que era igualmente importante, por qué no funcionaban. Ford estaba interesado en todos los aspectos de la vida a su alrededor. Exploró formas innovadoras de educación que, con el tiempo, llevaron a la fundación del Instituto Edison, conocido hoy como de Henry Ford. En un solo lugar, Ford reunió decenas de edificios y millones de artefactos. Fue una de las colecciones más grandes de su tipo jamás reunidas, así como una nueva forma audaz y ambiciosa para que personas de todas las edades descubran y exploren la riqueza de la experiencia estadounidense por sí mismos. Henry Ford se inspiró en el pasado, vio oportunidades para el futuro y creía en la tecnología como una fuerza para mejorar la vida de las personas. Para él, la tecnología no era solo una fuente de ganancias, era una forma de aprovechar nuevas ideas y, en última instancia, democratizar aún más la vida estadounidense.